Capital Sonoro. Ahora. Organizaciones que cuestionaron al exdirector general de la Policía Nacional, Henry Sanabria, se pronunciaron frente al llamado a calificar sus servicios. A partir de esta semana regresa el canal de escucha para hombres en Bogotá, La Línea Calma, tras una pausa para fortalecer el equipo y sus servicios. Organizaciones sindicales del sector público y del Ministerio de Trabajo se tomaron las instalaciones de esta cartera para manifestarle su descontento a la ministra Gloria Inés Ramírez. Denuncian en el Congreso el retiro de carteles que incentivaban a denunciar casos de acoso sexual. Ahora, un podcast. Hola. Soy Santiago Rivas y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias de la ciudad. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es jueves 13 de abril de 2023 y estas son las noticias de hoy. Varias de las organizaciones que cuestionaron al exdirector general de la Policía Nacional, Henry Sanabria, se pronunciaron frente al llamado que le hizo el presidente Gustavo Petro a calificar sus servicios. Para hablar de las reacciones que este llamado suscitó, estamos con Mauricio Pichot. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes, Santiago. Un saludo cordial a toda la audiencia de los podcasts de Ahora Capital Noticias. Recordemos para empezar brevemente cuáles eran las críticas que estaban pesando sobre la figura de Sanabria, que presuntamente pudieron ayudar precisamente a que se le pidiera calificar sus servicios a la salida de la comandancia de la policía. Distintas organizaciones de representación de minorías sexuales y diversas y de género se manifestaron en contra de los planteamientos que desde hace algunas semanas había expresado en una entrevista que entregó a un medio de comunicación el entonces director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria Celi. Aunque en ese momento el presidente de la República, Gustavo Petro, le dio un respaldo tácito en la medida en que advirtió que las mismas declaraciones correspondían a la opinión y a creencias particulares del oficial, estas organizaciones y estos colectivos, especialmente desde el Congreso de la República, pidieron la separación del cargo del alto oficial por parte del gobierno nacional, situación que ocurrió este miércoles después de las 11 de la mañana. ¿Por qué Sanabria estaba resultando problemático en términos constitucionales? Cuénteme qué era lo que ponía en jaque su posición en la policía, sobre todo pues teniendo en cuenta que se trata de una institución relacionada con un discurso normalmente conservador, pero qué era lo que ponía en tensión su posición frente al gobierno de Gustavo Petro. Generó mucha incomodidad el planteamiento relacionado con las organizaciones diversas en cuanto a su género, organizaciones LGBTI+, cuando advirtió que dentro de la Policía Nacional existían al menos 12.000 uniformados con una tendencia en ese sentido y que además eran portadores del virus del VIH. También los planteamientos religiosos expresados por el general Sanabria Celi en la entrevista generaron algún tipo de inquietud en distintos escenarios del país, en la medida en que Colombia es un país laico y la Constitución Política de Colombia además establece libertad de culto y libertad de expresión. Todos esos planteamientos generaron inquietudes, reitero, en colectivos de derechos humanos también, y estos salieron desde ese primer momento a plantearle al presidente de la República la salida del alto oficial. ¿Qué están pidiendo estas instituciones buscando que no se repitan situaciones como esta en el futuro? ¿Existe algún tipo de pronunciamiento o llamado con respecto al papel de, en general, las cabezas de la fuerza pública? Organizaciones de derechos humanos han planteado en estas horas más recientes que debe haber más capacitación al interior de estas entidades, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos, con las garantías fundamentales para que no se emitan este tipo de pronunciamientos y para que los oficiales tengan en cuenta que la libertad de pensamiento, la libertad de culto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad está por encima de posiciones particulares y de planteamientos individuales. Hábleme un poco sobre quién va a asumir la dirección de la policía. ¿Quién es el general retirado Salamanca? Asume
el general William René Salamanca, quien como información particular está en retiro de la institución y hace parte de una misión diplomática de Colombia en el exterior. No se había dado hasta el momento el nombramiento en propiedad de un oficial en retiro en el interior de la Policía Nacional. El general debe arribar al país en los siguientes días, en las siguientes semanas, para asumir el cargo, mientras queda encargado de la dirección de la Policía Nacional el general Tito Castellanos, muy cercano al presidente de la República, Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues bueno, ya será ver cómo le va al general retirado Salamanca en la comandancia de la policía. Por lo pronto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, un saludo especial a todos. La línea Calma, el canal de escucha para hombres en Bogotá, vuelve a operar tras una pausa en la que se buscó fortalecer el equipo y sus servicios. Saludamos a Cristian León. Cristian, ¿cómo está? Hola, un saludo a todos. Bien, muchas gracias. Cristian, para quienes aún no lo tienen claro, cuéntenos qué es la línea Calma. Bueno, esta línea se construyó precisamente para prevenir violencia de pareja, violencia intrafamiliar, y transformar, digamos, el estigma y la percepción que todos tenemos de, ellos lo llaman así, masculinidades, pero en otras palabras, traduciendo eso en algo más sencillo, es una línea en donde los hombres pueden llamar y encontrar asesoría para manejar sus emociones, incluso si también tienen depresión, pueden llamar, encontrar a alguien que los va a escuchar, alguien experto, claramente, que los va a escuchar y les va, digamos, a dar una guía de manera virtual, y si es necesario, lo va a contactar con alguien de la Secretaría de Salud para apoyar cualquier proceso que se necesite. Y acorde a esto, entonces, ¿qué otros servicios ofrece esta estrategia? Bueno, ya si, digamos, la línea no sirve, entre comillas, de manera efectiva para tratar esos casos que ya son muy severos, también hay atención presencial y encuentros grupales. Entonces, hay un reporte que indica que para lo que más se ha utilizado, para lo que más se ha llamado, es para el manejo de celos, ira y aprender a controlarse. Eso es lo principal. Hay datos muy interesantes que ya ha dejado Bogotá, y por lo que nació esta línea, como por ejemplo el 76% de los bogotanos quiere manejar mejor sus emociones, pero no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacer y no sabe cómo hacerlo. Y también el 60% de los bogotanos están de acuerdo con la siguiente afirmación, abro comillas: los hombres no saben reconocer cuando necesitan ayuda, cierro comillas. De ahí, de todas estas indicaciones, datos que recogió el distrito, es donde nace esta idea de abrir de nuevo esta línea Calma. Cristian, ¿qué sabemos del impacto que ha tenido a la fecha esta estrategia y en este tiempo que no estuvo operando, qué buscó fortalecer? Bueno, han recibido 15.000 llamadas de hombres que levantaron la mano y dijeron: necesito ayuda, necesito aprender a reaccionar cuando peleo con mi pareja o cuando tengo algún problema familiar, y se animaron a llamar. Y de esas 15.000 ya se han realizado 3.121 sesiones de acompañamiento psicológico. Recordemos que esto es a mayores de 18 años, la atención presencial, ¿no? Pero se puede llamar pues desde los adolescentes que requieran cualquier tipo de servicio. ¿Por qué dijeron vamos a cerrar un momento y la vamos a volver a abrir? Porque querían fortalecer la atención que se estaba brindando. No podían, digamos, con los recursos en ese momento atender todos los horarios. Sin embargo, pues sí hacían, a pesar de que no recibían la llamada, se contactaban de nuevo, intentaban buscar a la persona, pero pues ese no es el método más efectivo, porque normalmente esta línea se usa cuando es una emergencia, cuando es algo que un hombre no puede controlar. Entonces lo que querían fortalecer es ampliar ese margen de atención y poder estar, no las 24 horas, aún no están en ese punto, pero sí un poquito más del tiempo esperado, y en la noche, que prácticamente es donde se registraron un mayor número de atenciones. Recuérdenos entonces a qué número se puede llamar, en qué horarios y dónde nos podemos enterar de otros servicios que presta esta estrategia. Exactamente, es gratis, o sea, también hay que decir, es muy importante, esto es gratis. Bueno, las personas interesadas se pueden comunicar a la siguiente línea: 018.000 423 614, la voy a repetir: 018.000 423 614. Recordemos que esto lo atienden solo profesionales que lo van a escuchar a la persona que lo necesite, y el horario es el siguiente: de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 10:30 de la noche, y los domingos se cierra un poquito el margen, es desde las 2 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Muchas gracias, Cristian, y hasta pronto. Hasta pronto, que les vaya muy bien.
El pasado 12 de abril, organizaciones sindicales del sector público y del Ministerio de Trabajo se tomaron las instalaciones de esta cartera para manifestarle su descontento a la ministra Gloria Inés Ramírez. Laura Chambueta se encuentra con nosotros y nos va a contar más sobre este episodio. Bienvenida, Laura. Hola Santiago, como siempre un gusto acompañarles. Igualmente, Laura. Cuénteme por favor qué fue lo que pasó, quiénes y por qué deciden tomarse las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Bueno, pues resulta que el pasado 28 de marzo se llegó a un consenso entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos del sector público, en el cual se consolidaba una mesa central para llegar a varios acuerdos en torno al presupuesto de las entidades estatales. Una de las citas era ayer, 12 de abril, con la ministra Gloria Ramírez. Sin embargo, esta no apareció, por lo que los sindicalistas del ministerio salieron a los pasillos de esta misma cartera para manifestar su descontento con la ausencia de la funcionaria en esta reunión. ¿Y cuál era el objetivo de la reunión que iban a tener? Bueno, pues el objetivo era reactivar precisamente las mesas de negociación central sobre los presupuestos de los empleados del sector público. Esto porque es importante. Pues primero porque no es solo el dinero con el que contarán las entidades para ejecutar sus funciones, sino que también ahí entra en juego el ajuste del salario de las y los trabajadores. Entonces es apenas normal que las personas exijan respuestas en torno a cuánto les van a cambiar sus honorarios y pues los que están como liderando obtener estas respuestas son los sindicatos de las entidades del Estado. ¿Hay nueva fecha? ¿Lograron concretar una nueva fecha para la reunión? Después de la manifestación de ayer en la sede del Ministerio de Trabajo, se concretó una reunión hoy, 13 de abril. Inicialmente se había hecho un llamado a una manifestación que iría desde el Hotel Tequendama hasta la Plaza de Bolívar, pero a última hora se logró concertar un encuentro. En el encuentro estuvo Edwin Villamil, que es viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, en donde se anunció que se llegaron a acuerdos en 44 puntos de 196 que tiene el pliego de peticiones de varias centrales obreras. ¿Qué sigue entonces en la agenda de estas negociaciones? Bueno, pues además de este anuncio de un primer acuerdo, se concretó que el próximo 25 de abril se volverán a reunir varios negociadores del Ministerio de Trabajo con los representantes de las organizaciones sindicales para avanzar en un acuerdo respecto al salario y el presupuesto de los empleados públicos para este año. Sin embargo, y aunque pues este es un avance para las respuestas que exigen los funcionarios y las organizaciones sindicales, pues sí esperan que este 25 de abril puedan contar con la participación de la ministra Ramírez. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Con gusto y hasta pronto, Santiago. Seguiremos igual pendientes del avance de estas mesas de negociación. Denuncian el retiro de carteles de la campaña Rompamos el Silencio en el Congreso que incentivaban a denunciar casos de acoso sexual al interior de este organismo. Para profundizar sobre esta denuncia nos acompaña Melisa Guevara. ¿Cómo va, Melisa? Hola, muy bien, gracias. Cuéntenos, Melisa, ¿cuándo se lanzó esta campaña y cuál es su objetivo? Bueno, precisamente esta campaña cumple 22 días de haberse lanzado, se lanzó el 16 de marzo y lo que busca esta campaña es sensibilizar, atacar y erradicar el acoso sexual y laboral en el legislativo. ¿Quién está detrás de esta campaña? Melisa, ¿nos recuerda, por favor? Está enfrente la senadora María José Pizarro, digamos que hay que recordar que ella es la encargada de liderar la Comisión Especial de Investigación para esclarecer los hechos de acoso y abuso sexual en el Congreso. ¿Qué decían los carteles que fueron retirados en el Congreso y quién o quiénes lo quitaron? Bueno, los carteles tenían toda la ruta de atención para que las mujeres y algunos hombres también pudieran denunciar. Es decir, era el paso a paso y pues por supuesto correos, direcciones y teléfonos a donde ellos se podían remitir para que también quedaran en total anonimato. Y según las cámaras de seguridad al interior del Congreso, esto fue retirado por un agente de la policía. No se sabe pues, aún con certeza qué dice la institución al respecto, pero lo cierto es que fue un uniformado de la policía. Melissa, ¿y qué dice María José Pizarro al respecto? Y no solo frente a este suceso en particular, sino frente a la campaña en general. Bueno, digamos que desde el lanzamiento de campaña se conocieron por lo menos 3 personas más que estarían siendo víctimas de acoso sexual en el legislativo, pero además ella teme ser víctima de violencia política. Por supuesto que ya con esos actos podrían estarse ejerciendo contra ella y también está preocupada por su equipo de trabajo. ¿Y hasta el momento ha habido alguna respuesta de las personas que retiraron este cartel?
No, hasta la fecha la policía no se ha pronunciado al respecto. Por supuesto, con la denuncia pública que hizo la senadora, pues espera que la institución pues, le dé respuesta lo más pronto posible, pero hasta esta fecha no se ha informado nada. Muchas gracias, Melissa. No, a ustedes sí estaremos al tanto de lo que pase. Y no se vaya sin saber que comerciantes de los barrios de Brasilia y Betania, en la localidad de Bosa, denuncian que están siendo extorsionados por medio de llamadas y visitas a sus negocios. Los amenazan con atentar contra su vida y la de sus familias, pidiéndoles a cambio entre 50 y 100 millones de pesos. Para continuar con las obras de ampliación de la troncal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali, en el grupo 3, el distrito autorizó el cierre de esta en el sentido sur-norte entre las calles 42B Sur y calle 40D. Las obras tardarán alrededor de un año. Hay avances en la segunda línea del metro de Bogotá, que será subterránea. El distrito anunció que el Ministerio de Hacienda firmó el contrato de contragarantía con la empresa Metro, lo que confirma el compromiso de la nación con el proyecto. La administración empezó así las primeras gestiones para buscar los préstamos con la banca multilateral. Eso fue todo por hoy. Este podcast es producido por Andrés Villamil y editado por Jean León Bernardo González. El jefe de redacción de Los y las periodistas de Capital Ahora es Andrés Páramo. La dirección general de Ahora está a cargo de María Paula Martínez. Recuerden que Ahora está en todas las plataformas, en las de televisión abierta, en YouTube, en el podcast de análisis y opinión Capital Político y de lunes a viernes en este podcast que están oyendo. Hasta mañana. Chao, estimado Juan Pablo. Hasta luego, Santiago. Y hasta luego a todos. Capital Sonoro.